Muy buenas tardes para todos. Les saluda Ángela Olaya, subdirectora de Neotel Colombia. Damos la bienvenida al curso de Neotel Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de uno de los factores más determinantes en la rentabilidad de un hotel, las tarifas. Podemos tener una excelente ubicación, instalaciones impecables y un gran servicio, pero si nuestra estrategia de precios no es la correcta, estamos dejando dinero sobre la mesa. Muchas gracias a todos por su participación. En este momento estamos presentando nuestras fechas y temas que vienen a partir del 13 de mayo, en donde vamos a continuar con reportes y seguridad. Bienvenidos a todos. Los dejo en compañía de Juan Osorio, director LATAM, para iniciar nuestro curso del día de hoy. Gracias. Buenas tardes para todos. Nuevamente en un curso más el día de hoy. El tema que nos compete es relacionado al tema de tarifas. Y en las tarifas vamos a hablar de algunas configuraciones necesarias en las tarifas, algunas reglas importantes que vamos a entender su origen. Vamos a ver cómo creamos todo ese paquete de precios dentro de una tarifa y algunas funciones adicionales que se tienen dentro del componente de tarifas dentro de Neotel PMX. Entonces, a nivel de tarifas y configuraciones, vamos a hablar de categoría de tarifas, vamos a hablar del desglose de la tarifa, de la distribución de los costos, el precio en las comidas y el precio por tipología de alojamiento. Vamos a hablar de la política de cancelación y de la política de pago. Bien, entonces vamos a arrancar con el primer ítem, que es relacionado a la categoría de tarifas. La categoría de tarifas no es nada más y nada menos que poder dividir las tarifas agruparlas, más fácil agruparlas en pequeños espacios o en pequeños ramos y poder controlar más fácilmente o buscar más fácilmente una tarifa. Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo, yo tengo una categoría que se llama general, tengo una categoría que se llama para todas mis reservas que yo quiera llamar de grupo, tengo una categoría para una tarifas negociadas y tarifas públicas. ¿Cómo creo una categoría? Simplemente vengo a configuraciones, tarifas, categoría de tarifas, le damos a adicionar y aquí yo voy a dar una descripción y esa categoría siempre la va a pedir el sistema cada vez que vayamos a crear tanto precios en los diferentes módulos de Neotel. Entonces yo esa categoría la puedo utilizar para todos los módulos o para un módulo específico. ¿Listo? Entonces de esa forma tenemos las tarifas. ¿Eso dónde se va a visualizar o cuál es el componente que va a poder ver? Cuando estamos con nuestras tarifas de precio, yo puedo venir y agrupar, yo quiero saber todas las que están generales, yo quiero ver todas las tarifas negociadas y de esa forma puedo agrupar mis tarifas en diferentes categorías. Bien. El segundo componente que vamos a hablar en las tarifas, que también está ahí en las configuraciones tarifas, hace referencia al desglose de la tarifa. Desde el desglose de la tarifa es el corazón por el cual se empieza a distribuir los ingresos dentro de la tarifa. Para crear un desglose simplemente yo le doy a adicionar y el sistema me va a abrir una ventana que me va a permitir insertar todas las informaciones. Me va a abrir esta ventana donde me va a pedir una descripción y me va a indicar que le diga, y esto es importante, que le diga cómo se va a distribuir el ingreso en las diferentes tarifas, en la diferente tarifa. Entonces, cuando yo venda habitación,
él le va a decir, dígame de qué centro de costo es al que yo voy a cargar ese servicio cuando usted venda la habitación. Entonces yo le voy a decir que me lo cargue al departamento recepción y que me lo asocie al servicio de alojamiento. Otros llamarán el nombre que cada uno en sus hoteles utiliza. Ahora, cuando yo venda una cama adicional, yo a qué centro de costo quiero que me caiga. Entonces yo le voy a decir que me lo lleve al departamento de recepción y que me lo meta al servicio de cama extra. Entonces cada vez que yo venda un pasajero adicional, ese valor correspondiente me va a caer a este servicio. Cuando yo venda el desayuno, yo voy a decir que me lo incluya al restaurante comidas. También puedo hacer eso para la bebida del desayuno. Entonces puedo definir un departamento y a qué servicio, si en caso quisiese tener. Entonces, por ejemplo, acá el desayuno, yo lo voy a que me lo lleve a los desayunos. Las comidas, igualmente voy a asociar un departamento y un servicio a donde yo quiero que vaya cada uno de los temas. Tengo otros componentes adicionales, no son obligatorios, pero en caso de que trabajes, puedo decir a dónde quiere que llegue el teléfono, el Pay TV y el Internet. Después definir esos otros servicios, y si trabajas con todo incluido, a dónde va a ir ese valor del todo incluido en el momento de la venta. Bien. Esta distribución de ingreso que estamos viendo acá ya empieza a segmentar la tarifa y es el que nos va a dar el componente de la tarifa, porque recordemos que la tarifa no es simplemente un valor, sino es el valor de el alojamiento más la pensión o tipo de alimentación más los servicios adicionales, ¿sí? Entonces vamos a ver que la tarifa no es simplemente el valor del alojamiento, sino que la tarifa es compuesta por una serie de servicios que tenemos que saber identificar y que claramente pues el sistema nos vaya dando una distribución correcta. Entonces, cuando yo tengo esa distribución, yo puedo venir a definir los precios de cada uno de los planes de alimentación. Entonces yo puedo venir a definir cuánto me cuesta mi desayuno, cuánto me cuesta mi almuerzo y cuánto me cuesta mi cena a nivel de comida. Si usted trabaja también yo quiere hacer una división de la comida y la bebida, yo puedo decir que mi de comida vale 9.000 y que mi bebida vale 1.000. Yo puedo decir acá que mi bebida también vale 1.000 y que mi bebida vale 1.000. ¿Qué puedo decir acá? Esto me va a indicar que el desayuno completo de comida más bebida nos va a ser un valor total de 10.000 pesos, con dos servicios totalmente independientes. Y para esto, si lo vamos a utilizar, es obligatorio venir a definir cuál es el departamento y el servicio que usted va a utilizar al momento de las bebidas, ¿correcto? Eso es importante. Entonces aquí nos encontramos una serie de alternativas para definir esa tarifa de precios. Entonces nos vamos a concentrar en cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Cuando yo tengo un precio único, independiente del plan de alimentación, yo puedo utilizar cualquiera. Esto me va a indicar que independiente del plan, el precio de alimentación es el mismo. No necesito venir a decir, cuando sea solo desayuno, 9.000. Cuando sea media pensión, 9.000. ¿sí? No necesitas hacer eso. Por eso acá el sistema le ayuda y dice, créelo una sola vez en cualquiera.
Ahora, si su plan es diferenciado de acuerdo al tipo de pensión, por ejemplo, decir que cuando sea de alojamiento y desayuno vale 9.000, pero cuando es media pensión vale 8.500. En pensión completa yo logro tener un poco más de revenue y vale 8.000, ¿correcto? Entonces mire que acá los valores son diferenciados si necesitas definirlo en cada uno de los tipos de pensión, y no podrías definir un precio en cualquiera porque ya están definidos acá en cada una de las pensiones. Bien, eso mismo para las comidas. Eso mismo lo podemos hacer para los precios de niño, ¿sí? Tanto para comida como para bebida. Y también lo podemos hacer para cuando yo voy a trabajar tarifas manuales. Y para las tarifas manuales mínimo debes definir un desglose de tarifa, y asociarlo a la distribución de esa tarifa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si yo voy a utilizar que esta tarifa sea mi tarifa que yo voy a utilizar para precios manuales, entonces yo voy a definir el precio que voy a utilizar para mis precios manuales. También tendría que definir. Otros me preguntan, ¿y yo estoy obligado a definir un precio para mi tarifa? No, no está obligado. Usted puede trabajar con un desglose totalmente cero. Puede decir que tu tarifa es cero. ¿Qué estás diciendo ahí? Que todo el valor de la tarifa se lo consume el alojamiento. ¿Listo? Entonces aquí usted está diciendo que de sus 100.000 pesos que el cliente te va a pagar, esos 100.000 pesos, el 100% se lo va se va a ir hacia el departamento de habitaciones, como configuro acá. Y estoy en la obligación de definir las comidas. No, no estás en la obligación porque estás definiendo que el 100% va a ir acá. Mi recomendación es, hágalo, si no tienes el servicio, pues no lo vas a utilizar, no lo creo. Pero si tú lo tienes, pues puedes ponerlo definido, porque cero también puede ser un número que puedes después en cualquier momento utilizar. Entonces, si no vas a utilizar, debes dejar esto en cero, y si lo vas a utilizar, pues lo vamos a definir de acuerdo a los precios. Perfecto, bien. Vamos a definir para ahorita irnos a... Bien. Bueno, otra última cosa. Yo también puedo definir estos valores en función de un porcentaje. Entonces no necesito definir un valor fijo, sino que yo también puedo venir a definir aquí que es en función a un porcentaje de mi tarifa. Entonces yo puedo definir que el desayuno es el 5% de mi tarifa, 7%, 7%, 5%, 7% y 7%. ¿Del qué? Del valor total de la tarifa. El sistema puede hacer esa distribución. Bien. El segundo ítem que tenemos acá es poder definir la distribución de alojamientos por tipo de alojamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar una tarifa, una habitación base, en este caso voy a utilizar la habitación single, y yo puedo definir un valor o un porcentaje. Si voy a utilizar valor, lo dejo inactivo.
Si voy a utilizar porcentaje, pues activo el icono de porcentaje. Entonces voy aquí a definir esto. También puedo definir un periodo de tiempo, o si es de forma indefinida, yo no necesito definir ese periodo de tiempo, pero si es por un periodo de tiempo determinado, debes de definir cuál es ese periodo de tiempo en el cual usted va a trabajar precios por alojamiento, y ya voy a explicar claramente qué significa. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le digo que esto es un 15%, que también puede ser negativo, ¿sí? Puede ser positivo y negativo. Si yo defino aquí que es un 15%, le estoy diciendo que esta habitación comodín va a valer 15% más que la habitación single. Eso quiere decir que cada vez que yo cambie el precio en la habitación single, el sistema automáticamente me va a cambiar el precio en mi habitación comodín en un 15%. En mi habitación cuádruple me va a aumentar el precio en un 50%. ¿Y cómo puedo ir agregando más? Simplemente definir qué porcentaje esa habitación se va a incrementar o se va a reducir el valor. Si yo le digo negativo, él aquí me va a descontar un 15% del valor de la habitación 5. ¿Necesito trabajar con todas las tipologías de habitación? No. Usted puede definir con qué tipologías trabaja, con qué tipología no va a trabajar. Usted puede definir que con la doble estándar, la doble superior y con la matrimonial no vas a trabajar ese tipo de desglose. Entonces, simplemente la vas a trabajar con la cuádruple y la cuádruple superior. Bien. Bien. Ya vamos a mirar lo importante que tenemos acá. Siguiente punto que tenemos aquí es cómo definimos, estos son solamente configuraciones, cómo definimos una política de cancelación. Una política de cancelación, simplemente le damos adicionar y el sistema nos va a abrir esta ventana. En lo primero que nos va a indicar es, vamos a definir una abreviatura y vamos a definir una descripción. Aquí el sistema nos va a indicar que le definamos cómo se va a aplicar esta política de cancelación. ¿Se aplica al momento de la entrada de la persona o se aplica al momento durante toda la estancia de la persona? ¿Sí? Entonces, si es solamente en la entrada, y si el cliente posterior a su entrada hace una salida anticipada, pues no tiene ninguna penalidad, porque la penalidad solamente fue aplicada a la entrada. Pero si es durante toda la estancia, si el cliente llegase a cancelar en cualquier momento o hacer un check-out anticipado, pues tendrá una política de penalidad de cancelación. Nos dice que adicionemos, y aquí le vamos a definir que vamos a definir. Si esto es durante si es la política se aplica a la entrada, la política es para tipo no show, si la política es de tipo estancia, o si la política es de tipo relax. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a definir de qué tipo es mi política. Voy a definir cuántos días voy a definir aquí cuántos días es mi política, si es 24 horas, si es 48 horas, si es 72, en fin. Entonces lo voy a definir no en función de horas, sino en función de días, porque nuestro sistema trabaja en base a los cierres de día y no en base a la hora. Ahora, ¿sobre qué total de cargos
voy a definir ese valor de sanción sobre solo el valor del precio de la diaria, sobre solo el precio de la habitación, sobre los servicios o sobre todos los servicios, que esto incluye alojamiento, desayuno o la pensión que tenga, o si tiene un componente de un paquete que tiene, no sé, decoraciones, no sé qué, cena romántica, pues eso, dependiendo de los servicios asociados a esa tarifa, pues se definirá la penalidad. Yo puedo definir un valor o un porcentaje. Si yo defino acá que la penalidad es el 50%, o puedo definir que es un precio fijo de penalidad. ¿Listo? Bien. ¿Eso a dónde se va a calcular? Ese valor yo lo puedo calcular igualmente sobre el valor de la primera noche, de la próxima noche, del precio de toda la estadía, o puedo definir un personalizado, que es decir, noches a cobrar 3. Entonces, digamos que esto es un paquete, estoy creando una penalidad para un paquete de 5 noches, entonces puedo definir que voy a hacer una penalidad sobre 3 noches. ¿Listo? Entonces aquí yo también puedo definir sobre qué cantidad de noches, dependiendo del paquete o la tarifa que estés a crear. Puedo definir una fecha inicial y una fecha final en la cual voy a aplicar esa política de cancelación. ¿Listo? Entonces, de esa forma voy definiendo todas mis políticas de cancelación. Ahora vamos a mirar la política de pago. Igualmente, para crear una política de pago, simplemente le doy adicionar y el sistema me va a pedir una descripción y una abreviatura. Entonces vamos a coger esta política de pago que ya tengo aquí creada. Entonces le definí que es una política de pago para pago anticipado, fue el nombre que le di. Después de definido el nombre, yo vengo y voy a definir acá un intervalo de tiempo entre cuándo y cuándo se aplica esa política de pago. Esa política de pago yo puedo igual también en cualquier momento ampliar o modificar el plazo. También puedo venir tocando las acciones, lo puedo eliminar el intervalo. Entonces, si yo lo digo, creo el periodo y el sistema me va a crear una segunda alternativa que yo puedo agregar el detalle de esa política de pago. Entonces yo puedo decir si esto se va a aplicar a la fecha de registro, es decir, en el momento que se registre ese pago, o se va a aplicar a la fecha de llegada, ¿sí? En qué momento se va a aplicar esa política. Y vamos a mirar mucho más adelante cómo va a funcionar esta política. ¿Cuántos días tiene esta política y cuál es el valor, y si ese valor va a ser en cantidad o va a ser en porcentaje? ¿Listo? Entonces yo voy a definir acá cuál es la cantidad de que tengo. Entonces aquí yo tengo 5 días, 3 días de pago. Si me hace 3 días de pago, yo voy a hacer un 5% de descuento a la fecha de la llegada. O sea, si me paga 3 días, 3 días antes de durante este periodo, voy a hacer este descuento correspondiente. ¿Listo? Bien. Estas configuraciones que acabamos de hacer juegan un rol bastante importante. Y vámonos a ir al primer rol importante que les decía, que es en administración, configuraciones, precios. Acá en desglose de la tarifa, este desglose de la tarifa que definimos acá es el desglose que el sistema va a tomar
para cuando trabajamos precios manuales. Entonces, cuando yo vengo y voy a insertar un precio manual, el sistema me va a reconocer que va a utilizar este desglose que yo estoy asociando. Segundo rol importante, y aquí vamos a irnos en la situación que nos lleva a la siguiente situación: creación de tarifa, regla de las tarifas, documentos adicionales, definición de precios, tarifas derivadas, copiar precios y eliminar precios. Bien, entonces, crear una tarifa es bastante simple dentro de Neotel. Simplemente vamos a tarifas, tarifa de precios, y el sistema nos va a traer a esta situación. Para crear una tarifa, le digo que es diferente, es bastante simple. Vamos a decir que vamos a crear la tarifa estándar. $20.26. Pronto. Yo le puedo dar una categoría, a qué categoría pertenece mi tarifa, ¿sí? Puedo definirle cuál es el modo de aplicación. Si esto es para cobrar por alojamiento, quiere decir es 100 pesos, equivale para todo el alojamiento. O si yo voy a hacer un cálculo de persona, entonces una persona vale 50.000, 2 personas valen 70.000, 3 personas valen 100.000 y 4 personas valen 120.000. Entonces aquí el cálculo lo va a hacer en base a las personas y no a la habitación. ¿Ok? Puedo definir eso. Yo puedo definir que esta tarifa es creado para entidades, solo para empresas, es válido solo para las empresas, o es válido solo para personas directas, o es válido para ambas. Puedo definir una descripción: alojamiento más desayuno, y este es el valor con el cual se va a facturar la tarifa. Puedo definir la moneda con la cual estoy a trabajar. Yo puedo crear tanto, si yo trabajo con dos monedas, puedo crear mis tarifas en dólar, en peso, en real, en lo que las monedas que esté trabajando, puedo trabajar el tema. Puedo crear tarifas por orden y por edad o estándar, que también lo vamos a ver un poco más adelante de qué se trata el tema. Yo puedo asociarle cuál es el desglose el cual voy a crearle, y le puedo asociar cuál es la política de pago que voy a brindarle a esta tarifa. Entonces aquí yo vengo y le asocio mi política de pago. También le puedo asociar la política de cancelación a esta tarifa. Le puedo definir para qué tipo de pensiones no es permitido esta tarifa. Entonces yo puedo definir que esta tarifa es no permitida para solo habitación. Entonces es válido para habitación y desayuno, media pensión y pensión completa. ¿Listo? Con estas informaciones básicas que tengo en la parte superior, yo podría guardar y tengo mi tarifa. Tengo funciones como ocultar los precios en caso de una agencia o un cliente. Yo puedo definir acá alimentos de porcentaje excluyendo los adicionales. Yo puedo decir que los porcentajes para los adicionales no es válido. Listo. Puedo definir, estas otras reglas no son para América, no las utilizamos. Nuestros países no las utilizamos. Con esa información yo simplemente le digo, guardo mi tarifa. Entonces mi tarifa ya fue creada. Lo que no he definido son precios. Bien, los vamos a definir un poco más adelante.
Pero en esa tarifa estándar 2026 que la tenemos acá, nos encontramos que tenemos una serie de situaciones adicionales. Entre esa serie de situaciones es que yo, cuando estoy creando la tarifa o en cualquier momento, yo puedo tener algunas restricciones de venta. Por ejemplo, yo puedo decir que esta tarifa, la duración mínima de estancia es de 5 noches, que los días mínimos de confirmación es a 30 días, que los días máximos de confirmación es 15 días. Que yo esta tarifa también le puedo definir que esta tarifa se vende mínimo se empieza a vender el 8 de octubre y la fecha máxima de venta hasta el 31. O sea, en este periodo es que se puede vender esta tarifa. Y que también puedo definir que esta tarifa, que cuando llegue al 80%, ya no se me venda más. Entonces puedo definir algunas restricciones de venta dentro de la tarifa. También puedo crear intervalos y edades de personas. Por ejemplo, yo voy a definir acá que desde la fecha de trabajo, desde hoy hasta la fecha que tiene mi computadora, el sistema, en ese periodo de tiempo, para las edades de edad inicial de 5 a 11 años, en este periodo de tiempo va a tener una condición. Puedo venir a decir y que de los 12 a los 15 años va a tener otra condición, qué sé yo. Ya vamos a mirar mucho más adelante esas condiciones de qué se va a tratar. Yo también puedo definir aquí excepciones como, por ejemplo, que en esta edad, para los de 12 a 15, para edades de 12 a 15 son 150,000, adultos 150,000 y el niño son 100,000 pesos. Estoy definiendo que en este periodo y para esta edad, este será el valor aplicado a los adultos, aplicado a los niños, o también puedo definir por porcentajes o por un valor por tipología por tipo de pensión. Ya cuando sean niños en este rango de edad, el desayuno, el alojamiento, solo el alojamiento vale 100,000. Alojamiento y desayuno 150,000. Media pensión 200,000. Y pensión completa no va a aplicar. Les puedo aplicar aquí una serie de excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son reglas que van en contra de lo normal que el sistema está calculando. Entonces aquí yo le puedo definir que el sistema me cumpla estas excepciones. No las voy a grabar para mostrar un poco más adelante este tema. Yo también puedo definir que mis tarifas tengan servicios o paquetes adicionales. Durante el periodo de fecha de trabajo del departamento de lavandería, esto incluye la lavandería, esto se va a cobrar durante todo la estadía, o solamente se cobra una vez en la entrada. Esto es para adicionar o para descontar. ¿Qué significa el adicionar? Si mi tarifa vale 100,000 pesos y yo le digo que adicionar, y esto lo pongo, no sé, sin 20,000, el sistema automáticamente me va a mostrar que mi tarifa no es de 100,000, es de 120,000, porque él me está adicionando este valor. Yo puedo, si yo le digo que es para descontar, el sistema lo que va a hacer es 9,000 del desayuno, ya me quedan 91,000 pesos.
Ahora, 20.000 de la lavandería, ya me quedan 71.000 pesos. O sea que el valor del alojamiento en el ejercicio que venimos haciendo es alojamiento 71.000 pesos, desayuno 9.000 y lavandería 20.000. Ese sería el desglose y el detalle de la tarifa en caso de que yo le dijese que fuese para descontar. Esto se va a cobrar como por persona. Estos 20.000 pesos se cobra por la cantidad de personas que tenga la reserva, o lo cobro una sola vez por la cantidad de por la reserva, lo cobro una vez al momento de la entrada. Yo también puedo definir acá que mi servicio es solamente aplicado para cuando sea media pensión o pensión completa o alojamiento de desayuno, o si es para todo, pues no necesito marcar. Yo también puedo definir que esto solamente es válido para habitaciones matrimoniales, o si es válido para todas. Puedo definir si esto es válido solamente cuando haya edades entre los 5 y 11 años, o no defino. Puedo poner acá un código gratis, ¿sí? Y después también en el PMS ese código gratis se puede validar, ¿listo? Si en caso de que tenga algún descuento, código gratis. Entonces, allá en el PMS podrá validar, lo vamos a ver enseguida. Y yo puedo tener muchos servicios. Entonces yo puedo decir que este es el segundo, el precio por adulto es 20.000, también puedo definir un precio por porcentaje, o puedo definir un precio, decir que los adultos valen 20.000 y los niños valen 15.000, y no necesito definir el precio en los dos. ¿Listo? Bien. Entonces yo dije que este era de orden 2, entonces voy a crear rápidamente otro servicio, que este servicio va a ser para descontar de la diaria. Vamos a decirle que hasta la fecha del sistema, del departamento de restaurante, de el room service, se cobra durante toda la estadía. Vamos a decirle que lo vamos a descontar de la diaria. Se cobra por persona, y vamos a decir acá que es un valor fijo de 5.000 pesos. Entonces, me faltó decir que este era de orden 1. Me faltó decir que era de orden 1. Diaria de orden 1. Vamos a descontar 8.4. Listo. 5.000, faltó los 5.000. Y acá 5.000. Pronto. El servicio es hasta donde me compro. Entonces aquí está el orden. Listo. Entonces ahí yo voy dándole todos los servicios que voy queriendo tener. En mi tarifa yo también puedo crear upsell de venta. Entonces yo puedo definir un periodo de tiempo. Yo puedo definir que ese upsell se cargue a un folio. Va a decir que se cargue a la master. Y voy a decidir que para todas las reservas voy a decir qué tipología de habitación, del valor del alojamiento, y voy a decir que ese upsell es de 50.000 pesos, ¿correcto? Y acá yo puedo definir si esto es por noche, habitación y noche, persona y durante la estadía, por persona y noche, o persona y estadía. Voy a decir que es por persona y por y el precio de 50.000 por persona y noche. Bien, entonces voy a definir acá un upsell de venta. Puedo venir a generar un bloqueo, decir que esta tarifa no se vende
entre X y Y periodo de tiempo, definir un bloqueo de venta. Puedo definir un early booking, que lo vamos a ver más adelante, pero entonces aquí yo podría asociarle un early booking. Puedo venir y definir de los early booking que ya tenga creados, podría venir y crear ese early booking. Puedo venir y cargar cualquier documento dentro de que sea relevante para la tarifa, y podría vender o asociarle venta de servicios adicionales. Por allá en la primera capacitación vimos que a la reserva yo podía programarle la venta de servicios adicionales. Entonces yo aquí en la reserva también tengo cómo programarle esa venta de servicios adicionales, y en qué momento y durante qué periodo de tiempo lo voy a hacer. Yo puedo decir que le quiero cargar de esto, de las comunicaciones, esto se va a cobrar si hace parte de la diaria, cuál es el valor que voy a cobrar de ese servicio y durante qué periodo, para que el sistema lo haga automáticamente. ¿Listo? Entonces puedo definir esas informaciones ahí. Bien, pero seguimos que nuestra reserva tiene mucha información, pero no tiene precios. Y todas las modificaciones las venimos haciendo con este lapicito. Entonces, siempre que yo necesite modificar algo de la reserva, lo hago con el lápiz. Si yo necesito modificar son los precios o editar los precios, lo hago con el calendario. Simplemente toco el calendario y el sistema me va a traer acá en los precios. Un momento para mostrarles, hacer aquí una pequeña video. Vamos a ponerle aquí 50 y aquí 60. Ahora están los tipos de habitación. Precios. Perfecto. Y la tarifa, vamos a evitar que tengamos utilizado correcto. Entonces, ¿qué acabo? Vamos a definirle ahora los precios a esta tarifa. Si vemos acá, cuando en estas tarifas la habitación single está con un candadito y las habitaciones cuádruple y superior también tienen un candadito. ¿Qué significa? Que yo no puedo modificar el precio de estas habitaciones. Por más que yo quiera venir a editar el precio, no lo voy a poder hacer. Recuerden lo que vimos allá, que si yo vengo y modifico el precio de la single y que lo hago, si yo modifico el precio de esta habitación, pues él me va a modificar el precio de las demás. Yo puedo modificar, crear precios por acá. Yo puedo venir a definir 100,000 pesos, 1,000,000, digámosle, quitémosle un 0. Yo puedo arrastrar, mover de acá e irme moviendo y modificar los precios y guardamos. Yo puedo guardar mi tarifa. Yo puedo venir acá también a editar el precio desde aquí por cada uno de los, si quisiera, lo puedo hacer por acá, o también lo puedo venir a hacer desde acá donde dice definición de precios, y vamos a mirar algo. Cuando yo le digo por acá definición de precios, él me va a traer el desde y hasta cuándo, me lo va a traer en blanco, ¿sí? Me lo trae en blanco y no me muestra ninguna información. Pero yo también me puedo parar sobre el día o la fecha que yo necesito.
y si le doy doble clic, él me va a traer marcado el día que yo seleccioné y me va a repetir ese mismo día hasta cuándo, pero lo puedo editar. ¿Listo? Yo puedo definir que estos precios es para todo, para de lunes a viernes, y después puedo crear los precios de domingos y final de semana, no tengo problema. Cuando yo precrea el precio de la habitación single, que vamos a decir que acá 150,000, 2 personas, voy a decir que son 200,000, y 3 personas 300,000, y 4 personas, voy a dejarlo hasta ahí. Mire que cuando yo defino ese precio y me voy a las habitaciones superior y cuádruple, él ya me agrega el valor del porcentaje que yo le indiqué que debería incrementarle, pero en las otras habitaciones no me mostró ningún precio. Acá me mostró precio porque yo allá inicialmente definí un precio de 100,000 pesos cuando estábamos antes de entrar, pero lo puedo modificar. Entonces mire que el sistema me va dando. Segundo, como yo dije que era en alojamiento y desayuno, este valor, él fue calculando los valores que yo fui definiendo en cada una de las pensiones dentro del alojamiento, ¿sí? Entonces el sistema me fue calculando esas informaciones dentro del alojamiento. Ahora, también puedo definir un precio para los niños. Entonces yo voy a decir que acá el niño vale 100,000 pesos, 2 valen 150, 3 valen 200,000 pesos y 4 niños 150,000. Y ahí esto de acuerdo a la configuración que tenga cada. Y lo mismo me definió los precios de los niños. Yo puedo tener un desglose diferente del que yo tenga. Yo puedo decir, no voy a utilizar este desglose. Yo voy a utilizar un desglose para adultos. Yo puedo utilizar un desglose para personas extras. Yo puedo utilizar un desglose para niños extras, ¿sí? Entonces no necesariamente el desglose o lo puedo tener definido ya previamente, o podría definir un desglose variable en función de ¿qué? Del tiempo. Entonces yo voy a decir, durante este tiempo creo un valor del desglose por acá. En otro tiempo puedo modificar este valor del desglose y el sistema no me va a tener en cuenta el que yo cree por allá de forma general, ¿sí? Entonces lo puedo trabajar también por la tarifa. En las excepciones de niño, entonces yo puedo venir y definir excepciones de niño o excepciones de ocupación. ¿Listo? Y ya vamos. Entonces, ¿por qué no me acá? Listo. Entonces yo puedo venir a decir, ya acá en el adulto, el desayuno no vale 8,000 pesos, sino que va a valer 7,500 en esta tarifa durante este tiempo. El almuerzo va a valer 11,000 y así sucesivamente puedo definir esas reglas. ¿Listo? Bien. No me dejaba hacerlo porque estaba en una tarifa que no podía modificar. Excepciones de niños. Entonces vamos a las excepciones. Cuando venga un adulto y 2 niños entre las edades de 5 a 11, en el rango 1 me va a cobrar en alojamiento y desayuno. Pues acuérdese que aquí el adulto valía 150 y los 2 niños valían 150, serían 300,000 pesos. Cuando se cumpla esa sección, entonces en alojamiento y desayuno ya no va a valer 300, va a valer 280,000 pesos. Cuando se cumpla un adulto, 2 niños en esa edad. En media pensión va a valer
320.000 y en pensión completa 350.000, ¿sí? Entonces yo puedo definir una excepción que no me siga esta regla de cálculo, sino que me dé una condición, ¿listo? Entonces puedo agregar excepciones. Ahora, excepciones de ocupación. Entonces yo voy a decir, un niño, 2 adultos. Aquí ya no me interesan la edad de nada. Entonces yo digo, cuando haya un niño y 2 adultos, cobre 290.000 pesos. Ya sabemos que valía. Y en media pensión cobre 310.000. Y en pensión completa cobre 330.000. Entonces ya acá no es en función de la edad, sino en función de la cantidad de personas y entre la combinación de adultos y niños, y el sistema no va a tener en cuenta esas reglas de tarifa que yo definí allá. Bien, yo puedo definir los extras de adulto y los extras de niño. Él se activa la cantidad de extras que permite, está en base a la cantidad de tipología de habitación. Entonces vamos a mirar que aquí un extra adulto vale 60.000, en media pensión vale 80.000 y en pensión completa vale 100.000 pesos. Lo mismo voy a definir que el niño para cualquiera vale 50.000 pesos. Entonces puedo definir o cualquiera o precio por cada una de los temas. Bien. Entonces, de esa forma voy creando las diferentes, los diferentes precios que el sistema me va a permitir. Sabía que me iba a dar acá, que tengo aquí una configuración. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer dentro de la tarifa? Dentro de la tarifa, yo también puedo venir y definir que copie los precios de un periodo del último día que yo tengo precios. Entonces yo puedo venir, venga, cópieme los precios que yo tenía de la última actualización de precios que tuve, y el sistema le digo copiar, y el sistema te trae esos precios. Pero también puedo decir, no, cópieme los precios que yo tenía publicado el día 5 de agosto. Entonces el sistema viene y te va a traer todos los precios que tenías publicado en ese periodo de tiempo. Bien. De esa forma voy creando todos mis precios dentro del sistema. Bien. Tengo aquí otras acciones que tenemos acá para crear o generar precios. Yo también puedo venir, cerramos, de precios. Yo seleccionando, yo puedo venir y generar una copia de la tarifa. Esa copia de la tarifa no es nada más y nada menos que venir y traerme las configuraciones que yo tengo definidos en esta tarifa, y me va a traer los precios iniciales que tenga definido esa tarifa. Yo puedo decir, tráigame esos precios, pero auménteles un 5% o auménteles un valor de 25.000 pesos entre todo lo que tenga, y puedo definir si es para también aumentarle al valor del desayuno, almuerzo, cena, o solamente la habitación. Entonces puedo definir un nuevo nombre y una nueva tarifa que quiera definir. Es simplemente traer los precios y las configuraciones generales. Pero si lo que usted necesita es generar una derivación de esta tarifa, entonces lo que usted va a poder generar es, cuando cree la tarifa normal estándar, en la parte de acá tenemos algo que se llama tarifa derivada. Esta tarifa derivada, yo puedo venir y definir que esta tarifa derivada se va a derivar de la tarifa RAT pesos.
y esa tarifa derivada de la RAT pesos, ¿sí? Va a ser un menos 15%, o si lo digo positivo, un 20%, y el sistema aquí me va a aumentar los precios en base a esa tarifa que estoy asociando. Entonces ya esa tarifa que yo voy a ver, mire que ya se me aparece una tarifa madre y una tarifa derivada. Si yo quisiese venir a modificar los precios en función de esta tarifa, mire que ya no voy a conseguir, todo me aparece bloqueado. Por más que intente y que tenga reglas diferentes, yo ya no consigo definir un precio dentro de esta tarifa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir a mi tarifa principal, que es mi tarifa RAC, voy a definirle y a partir de acá consigo definir los diferentes precios que yo tenga. Vamos a hacer algo rápido. Y 300. ¿Listo? Y él me va a hacer las mismas combinaciones que tenemos acá. Él me va a crear los precios. ¿Correcto? Mire, la misma combinación que teníamos. Y si yo me voy a mi tarifa, que está la RAC, y si me voy a mi tarifa estándar, ¿correcto? Y si vengo, el sistema me va a mostrar que tengo unos precios que fueron creados, el de un 20% que me fue creando, y si yo por ejemplo mirara esta que es mi tarifa que incrementa, también me fue mostrando el precio. Entonces yo puedo tener tarifas derivadas de cuántas puedo tener, no tiene límite para tener usted una tarifa principal y todas se van alimentando entre ellas. Puedo copiar, puedo eliminar una tarifa, la puedo inactivar, y eso serían los temas ahí. Y para terminar rápidamente, los últimos temas que tenemos acá es cómo poder crear un early booking, un cupo de allotment, un contrato y un control y cómo hacer un control o cierre de venta. Acá en las mismas tarifas tenemos, por ejemplo, hacer un early booking. Para hacer un early booking simplemente le doy adicionar, y adicionar nos va a traer ¿qué? Una descripción del early booking. Yo puedo definir sobre qué tarifa de precio voy a aplicar ese early booking. Entonces yo puedo venir a decir que lo aplique sobre mi tarifa RAC que llamamos. Entonces lo puedo venir. Entonces vamos a llamarla. Yo puedo venir a definir para qué entidades quiero aplicar ese early booking de venta anticipada. Es un descuento, entonces puedo definir a quienes se les aplica ese early booking anticipado. Yo puedo venir a definir lo mismo que cuando definimos el control de venta. Entonces yo puedo también venir a definir aquí, agrego un periodo de tiempo. Después puedo agregar cuál es el descuento que voy a aplicar, sobre quién lo voy a aplicar, porque nuevamente ya vimos que yo puedo aplicar sobre la habitación. Ese descuento puede ser sobre el desayuno, la comida, sobre habitación más desayuno, habitación más comida, desayuno más comida, habitación, desayuno más comida. Entonces yo puedo tener una combinación sobre qué valor voy a aplicar ese descuento, desde y hasta cuándo, y cuál es el porcentaje del descuento que voy a aplicar. Entonces yo puedo generar early bookings desde la aplicación y asociarlo a la empresa. Pero también puedo generar un control de ventas
que igual vamos a darle adicionar. Vamos a crear acá uno nuevo. Yo puedo darle una descripción de abreviatura, una descripción. Puedo definir si esto es para, ese control es para entidades o para directo, ¿sí? Desde cuándo hasta cuándo va el control y para qué días de la semana. Entonces yo puedo definir acá que esto es, voy a garantizarle 5 habitaciones en X periodo de tiempo. Vamos a decirle que va hasta la fecha del sistema y que 10 días antes del release, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si él no me ha vendido las 5 habitaciones que yo le tengo y 10 días antes de la fecha de llegada, las habitaciones él me las va a liberar porque esa garantía ya él no la cumplió. Entonces yo puedo definir la cantidad y cuántos días anticipadamente debe cumplirse la venta. Entonces voy a definir acá y acá el sistema me va a crear esa garantía de reservas y yo las puedo ir controlando. Igual tengo un calendario y acá me va a decir cuántas habitaciones tiene contratadas, cuántas tienes utilizadas y cuántos son los días anticipados de venta que la persona tendría que reportar. Entonces, o que el contrato podría hacer. Todas estas acciones nos van a llevar a los contratos. Entonces, yo puedo a un contrato asociarle a un contrato o cuando voy a crear un contrato, puedo venir a definir si es un contrato, si es una oferta o si es un early booking. Puedo definir de qué tipo es el contrato. Puedo definir a qué tarifa aplica ese contrato, sobre qué tarifa aplica ese contrato. Puedo definir si hay un allotment que controle el contrato, no es obligatorio. Puedo definir también si hay una cuenta por cobrar o una cuenta externa asociada. Puedo definirle cuál es la política de cancelación de ese contrato, ¿correcto? Puedo definirle cuál es el origen y el segmento de ese contrato. Puedo definir cuál es el descuento a aplicar ese contrato, si tuviese un descuento, porque no necesariamente tiene que tener descuento. Puedo definir sobre quién va a calcular y sobre quién va a aplicar el servicio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá que va a calcular el 10% sobre todos los servicios, vamos a decir que la tarifa vale 100.000, entonces va a calcular 10%, 10.000, son 10.000 pesos, pero esos 10.000 pesos se los va a aplicar solo al servicio de habitación. Entonces, si la habitación valía 71, ya va a valer 10.000 pesos, 10% menos, que fue 10.000 pesos, que fue lo que le aplicaron el descuento de todos los servicios. Si esto es para utilizar, este contrato se puede utilizar para reservas directas o entidades o solo ambas. Y aquí tenemos el siguiente. Si yo no voy a aplicar un descuento, si yo por ejemplo quiero 5, vamos a decir que esto es un contrato 5x4. De 5 noches, 4 días, el cliente solamente va a pagar 1. Entonces acá vamos a decir 1. Esto se aplica, ¿en qué momento se aplica esa noche gratis? ¿En la entrada o en la salida? Entonces yo puedo decir que es en la entrada o en la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a cargar la diaria del primer día, del segundo día, del tercer día y del cuarto día. El último día es el gratis. Entonces yo puedo decir que el sistema, que la salida sería la
el tema gratis. También puedo decir que me cargue valores medios. ¿Qué significa? Él me va a cargar la tarifa, el total son 400 y él esos 400 los va a dividir por las 5 noches. Entonces ya no va a ser una tarifa de 100 pesos, sino que va a ser una tarifa de 80 durante las 5 noches, porque él va a utilizar inserción de precios medios. También puedo definir algunas restricciones de venta, válido para solo estancias entre un periodo de tiempo, días de la semana, fines de semana, válido para solo que lleguen entre un periodo de tiempo, y también puedo definirle aquí las entidades que están asociadas a este contrato. Entonces puedo decir que este contrato es válido para X persona. ¿Listo? Entonces, de esa forma, de las reglas generales, puedo ir creando contratos, y todo esto nos va a llevar a la reserva, que cuando creamos la reserva y estamos definiendo precios, o llamábamos una entidad, vamos a hacerlo, llamamos una entidad, por ejemplo, vamos a decirle aquí la entidad cualquiera, o esta, y en los precios que tengo definido, esta entidad tiene más de un contrato asociado, y yo puedo venir acá se va a asociar ese contrato. ¿Listo? Bien. También puedo venir, y finalmente yo en las tarifas de precios tengo el control de mi venta. En el control de la venta tenemos 5 acciones que usted puede ejecutar: cerrado, cerrado para la llegada, cerrado para la salida, estancia mínima de llegada y estancia mínima de ocupación. Entonces, si yo vengo y yo digo un control, si yo le digo cerrado, ¿yo qué puedo cerrar? Puedo cerrar el hotel, puedo cerrar una categoría de tarifa, y recuerde que si hay varias tarifas asociadas a esa categoría, entonces lo que estoy cerrando es varias tarifas. Puedo cerrar una sola tarifa, puedo cerrar un tipo de habitación, puedo cerrar una empresa puntual, puedo cerrar un contrato, puedo cerrar un grupo de tipo de habitación, es decir, un grupo de bloque de habitación, o puedo cerrar un producto que es la combinación entre todas las tarifas y todas las tipologías de habitación. Entonces, yo puedo venir a definir que quiero cerrar la tarifa flexible para las habitaciones single, ¿sí? Entonces, esto que yo marqué acá es lo que es el control de venta que yo voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces yo puedo definir para qué quiero hacerlo. Si yo lo hago cerrado para la llegada y me vuelvo a este control, es decir, cuando en este periodo de tiempo que yo voy a definir entre el 28 y el 5, cerrado para la llegada, para esta tarifa nadie podrá llegar entre este periodo de tiempo, entre el 28 y el 5 para esta tarifa. Podrá haber ventas para llegando el 6, el 7 o antes del 28, podrá ser, pero durante este periodo de tiempo esta tarifa no se vende. Puntual, o por ejemplo quiero decir que el hotel durante este periodo de tiempo nadie puede llegar, qué sé yo. Lo mismo pasa para la salida. Durante este periodo de tiempo no pueden haber checkout. Si yo, por ejemplo, quiero que mi 31 de diciembre y el 1 de enero no hayan checkout, entonces la gente tendrá que hacer reservas llegando el 30 y saliendo el 2, después del 2, porque el sistema le va a mostrar
que todas tus tarifas van a estar cerradas para la salida en ese periodo. Estancia mínima de ocupación. Durante este periodo mínimo se tiene que ocupar 2 noches. Estancia mínima de llegada. Tendrá que llegar mínimo anticipadamente 2 noches. O puedo decir que la ocupación mínima para esta tarifa puntual es de 3 noches. Entonces esta tarifa se venderá solo mínimo para esas 3 noches, ¿correcto? Entonces, dependiendo de lo que usted quiera controlar y asociar, pues podrá asociar esas tarifas. Importante recalcar que estas reglas de tarifa son enviadas a los canales. Entonces yo, por ejemplo, si yo quiero hacer un control de venta y yo quiero cerrar esta tarifa mía que está viajando al canal, yo puedo hacer ese cierre directo desde haciendo un control de venta. Yo puedo venir a decir desde cuándo quiero, qué tarifa la que quiero cerrar en un periodo de tiempo, el periodo de tiempo, y simplemente le digo cerrar y ahí estoy haciendo un control y cierre de mis ventas de una tarifa que está yendo a canales de venta. ¿Correcto? Los invitamos a utilizar el chat para que nos hagan sus preguntas, por favor, para responderlas mientras estamos publicando nuestras próximas fechas de cursos nuevamente. 13 de mayo, reportes y seguridad. 29 de mayo, soluciones móviles. Y en el mes de junio, nuevas funcionalidades y ventas en línea. Ok. Igualmente los invitamos a que en nuestros canales de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en New Hotel Latam, están todos los videos de todos los cursos ya publicados para que por favor los consulten y puedan profundizar y escribirnos cualquier duda o pregunta que tengan al respecto de cualquiera de los cursos. En nuestras líneas de soporte estaremos atentos a responderles. Agradeciéndoles a todos por su compañía y hasta la próxima. Buenas tardes.